En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del análisis que ha hecho el día de hoy el gran Augusto de Conga desde el centro de la capital peruana. En esta oportunidad ha analizado la creación del país de Israel, cómo se ha creado, quién lo sostiene y por qué es un país tan poderoso. En este pasaje recuerda pues el gran Augusto de Conga cuando el gran Albert Einstein fue invitado para que fuera pues presidente del país de Israel. Vamos a escuchar pasajes de este mensaje del gran Augusto de Conga. Las 7 ¿Hasta qué hora tienen tiempo? A las 8. Pásame, dueño del Perú. Hay poquito el maíz, sigue. 4 maíz. Mire, hermano, una de las formas de ayudar a este espacio es con esto. Los dueños del Perú, detrás de la Fiscalía del Congreso, detrás del Poder Judicial están estos. Lógicamente, estos señores nunca dan la cara, pero ¿sabes lo que dan? Dan plata. Estos nunca dan la cara, pero dan plata. ¿A quiénes? Al Congreso. Estos señores están financiando al periodismo en el Perú. Estos señores financian al Grupo Comercio, que era dueño era los Miro Quesada. Pero hoy, ¿sabes quién reina en el Grupo Comercio? El chileno Carlos Rodríguez Larraín, un chileno. Ordena a los medios de prensa en el Perú. ¿Quiénes están acá? Roque Benavides, Dionisio Romero, los Brescia. ¿Quiénes más están? Los Rodríguez Banda, etc. Pásame neoliberalismo. Apúrame, sí, ¿conoces leer? Te cojuno así un soldado, pe carajo. El neoliberalismo. Cada uno está 2 soles. Lo que estamos viviendo acá, 31 años de sistema económico, es el neoliberalismo. ¿Qué cosa es neoliberalismo? En síntesis, el neoliberalismo dice: vende todas tus empresas, reduce tu Estado a su mínima expresión, quédate solamente con tus Fuerzas Armadas y tu Policía Nacional, para que cuando el pueblo se levante y proteste en busca de reivindicar sus derechos, los uses como un instrumento de represión. Eso lo hemos visto, hermano, en estos últimos tiempos, que han causado más de 80 muertes de nuestros hermanos altoandinos. ¿Dónde nace el neoliberalismo? En Washington, en el famoso consenso de Washington, en el año de 1989, que lo dirigió el economista británico John Williamson. Ahí dice este señor: todos los medios de producción de los mal llamados países de tercer mundo deben de pasar a manos de las grandes transnacionales. ¿A qué llaman medios de producción? A las grandes minas, a las empresas del Estado y a la maquinaria que se utiliza para producir bienes. Y todo, ¿quién lo remató? Lo vendió todo: Alberto Fujimori. Por eso, en el año 1994, Augusto Pinochet Ugarte, presidente de Chile, se reunió con su COFEP chilena en Iquique, que alguna vez fue peruano. Ahí les dijo a sus empresarios: vayan al Perú, compren al Perú, que lo están rematando. ¿Y por qué hablo así? Porque ya teníamos una nueva constitución que entró en vigencia el 1 de enero de 1994, el Congreso de esa organización criminal llamado Cambio 90. Eso es neoliberalismo. Cuando empezó el fenómeno del Yaco en el norte y le preguntaron a la señora Dina Boluarte, le
dijeron, señora, ¿cuál es el equipo que vamos a enviar en este momento para auxiliar a nuestros hermanos del norte? Ella respondió, por el momento no tenemos una sola motobomba. ¿O es mentira? Lo dijo. Por el momento no tenemos una sola motobomba. Hoy hay motobomba, hay todo tipo de maquinaria. Pero ¿quiénes están alquilando al Estado? Las empresas. Y están ganando millonadas. ¿Por qué? Porque lo están haciendo en un tiempo declarado en estado de emergencia. Y cuando se actúa en estado de emergencia, todo el gasto público no está sujeto a ninguna fiscalización. Eso es el Perú, un país de maravillas. Eso es el neoliberalismo. Si gustas, hermano, va a pasar aquí el hermano Leo. Está 2 soles. Toma, Leo. 2 soles, hermano. ¿Ya? ¡Viva el Perú! Muy bien. Hermanos, quiero tratar un tema, pero quiero que escuches. Quiero que aprendas. Yo soy Augusto de Congas. No soy docente, no tengo ninguna maestría, ningún doctorado. Soy una autodidacta. Los libros me hicieron así, porque los libros te van a hacer libre, te van a hacer soberano. Mira, voy a hablar de Israel, brevemente, pero quiero que entiendas por qué voy a tocar el tema de Israel. Porque Israel, el primer ministro israelí, ha dicho en la mañana, nosotros vamos también a apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia. Muy bien, compatriotas, no voy a hablar del Israel bíblico, voy a hablar del Israel moderno. Quiero que, para los amigos de Facebook, gracias compatriotas, gracias una vez más. A nosotros solamente nos queda agradecer por esa enorme sintonía, por esa enorme audiencia del Ágora Popular. Gracias compatriotas, gracias. Estamos en lucha hasta la victoria. ¡Viva el Perú! Miren, hermanos, esto es geopolítica internacional. Ya, mira, Israel es un territorio poco más grande que el departamento de Ica. 22.000 kilómetros cuadrados tiene Israel. Ahora, mira la diferencia. Ahora compara la República de Israel con el Perú. El Perú tiene 1.265.216 kilómetros cuadrados. Israel tiene 22.000. Nos llevamos de encuentro, ¿o no? Pero ¿por qué Israel es tan poderoso? Israel es un país atómico, pero ellos no dicen nada. ¿Por qué Israel es tan poderoso? Porque lo sostiene la élite mundial. El club Bilderberg, los masones, ellos lo sostienen al Israel moderno. Pero ¿cómo nace Israel? Escucha atentamente, no voy a tocar el Israel bíblico, voy a tratar el Israel de ahora. Mira, cuando termina la Primera Guerra Mundial, por eso escucha atentamente, por favor, esta es historia universal, esta es geopolítica universal. Mira, cuando termina la Primera Guerra Mundial, que fue del 1914, oficialmente termina el 28 de julio de 1919, cuando se firma el Tratado de Versalles en el Palacio de Versalles, que lo construyó el rey francés llamado Luis XIV. Este que se hacía llamar el Estado soy yo. ¿Está claro? Muy bien. Hermanos, termina la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles. No, exacto. Israel no existía como república, no existía. Vagaban por el mundo.
¿Desde cuándo empieza a gestarse la creación de la República de Israel? Desde el año 1897, cuando nace el movimiento sionista, dirigido por este líder del movimiento sionista, ¿cómo se llama este señor? Herz, Teodoro Herz. Este señor trabajaba en Francia, es un periodista abogado, pero nunca lo dejaron ejercer su profesión porque ahí existía el antisemitismo. ¿Ya? Muy bien, ese señor Teodoro Herz realizó el primer congreso sionista del 29 al 31 de agosto de 1897 en Basilea, Suiza. Ahí que se acordó, dijo, todos los judíos del mundo, dispersos en el mundo, debemos de unirnos, debemos de juntar dinero, unirnos para crear un Estado de Israel. Ahí nació el movimiento sionista en el mundo con Teodoro Herz a la cabeza. 1897 en el Congreso de Basilea en Suiza. Ahí nace este señor. Muy bien, pero nadie le hacía caso. ¿Sabes quién es el verdadero gestor para la creación del Estado de Israel? El judío se llama Chaim Weizmann. Escucha, Chaim Weizmann. Cuando termina en el contexto de la Primera Guerra Mundial, primero, ¿quién era Chaim Weizmann? Era un químico bielorruso, pero judío. Chaim Weizmann era un químico bielorruso judío, pero empezó a trabajar para la corona británica. Y que este señor hizo un gran invento. ¿Qué inventó? La acetona. De la acetona sale la cordita. ¿Y qué era la cordita? Pólvora que no producía humo. Y los ingleses la adoraron por ello. Lo levantaron. El almirantazgo inglés le dijo: ¿qué cosa quiere usted, señor Weizmann? ¿Qué quiere? Él dijo: yo quiero un pueblo libre, soberano de Israel. Entonces, ¿quién era rey en el año 1917 en Inglaterra? ¿Quién era rey? Jorge V era el rey de Inglaterra en el año 1917. El rey de Inglaterra le ordenó a su primer ministro, ¿quién era? Arthur Balfour. Arthur Balfour escribe una carta de 67 palabras, yo lo he contado. De 67 palabras. Ese se le conoce como el mensaje de Balfour. ¿Cuándo lo escribe? El 2 de noviembre del año 1917 y se lo entrega al representante del sionismo, a Lionel Walter Rothschild. Hermano, para hablar de esto es un montón de bibliografía. No vayan a pensar que todo esto que les estoy diciendo está en un solo libro. No. Mira, ahí dice bien claro, 2 de noviembre de 1917, el rey Carlos Jorge V ordena a su ministro de Relaciones Exteriores, Arthur Balfour, en esa carta, para que vean dónde le iban a dar terreno para que fundara el Estado de Israel. Primero fue Uganda en África. Los sionistas, como tenían mucho, dicen: no, nosotros vamos a comprar un terreno donde antes existió Israel. Cuando Arthur Balfour le dijo a Yair Weizmann: espérate, mucho estás presionando, ¿sabe qué le contestó el judío Chaim Weizmann al ministro de Relaciones Exteriores británico, Arthur Balfour? Dijo: cuando Israel existía, Londres era un pantano. Es cierto, Londres era un pantano. ¿Y quiénes
colonizaron Londres? Los anglosajones. ¿Y a quiénes se les llamaba anglosajones? A las tribus étnicas de la provincia germana de Roma. ¡Viva el Perú! ¡Viva! Vuelvo a repetir, no soy docente, soy un militar en situación de retiro. Muy bien, otra cosa. Entonces, hermano, el rey Jorge V ya autorizó para crear un Estado de Israel, pero no sabían dónde. Entonces, el rey Jorge V le dijo a Chaim Weizmann: yo voy a hacer todo lo posible para crear un Estado soberano de Israel en la franja de Palestina. ¿Y por qué Palestina? Porque Palestina, cuando termina la Primera Guerra Mundial, ¿no?, le entregó el protectorado de la franja de Palestina a la corona británica. ¿Quién lo entregó? La Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones se crea un 10 de enero de 1920 como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál era su fin? Mantener la paz mundial. Hoy existe la ONU. La ONU es antecesora de la Sociedad de Naciones. ¿Cuándo nace, de cuándo data la Carta Fundacional de la ONU? Del 26 de junio de 1945. Y el Perú fue un país firmante. ¿Quién lo firmó? Carlos Ulloa Sotomayor, ministro de Relaciones Exteriores del Perú durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Un aplauso por ustedes, hermano. ¿Les gustaría que yo sea profesor de sus hijos? A ver, levante la mano. Pero hay un gran obstáculo. No podrían pagarme. No podría, hermano. Yo vengo acá gratis a los colegios, 3 veces gratis. Un colegio privado en Coñique me quiso que yo hable en su colegio esto. Yo dije, ¿quieres que hable? Muy bien, 400 soles la hora. ¿Ellos ganan o no ganan? O sé que yo soy buena gente. Soy buena gente para el Estado, para el pueblo, para los pueblos desvalidos, que los enseñe para eso gratis. Tú puedes poner acá 10 céntimos gratis, escuchas. Mira, entonces, hermano, estamos hablando de la creación del Estado de Israel actual. Digo, el protectorado de la franja de Palestina, ¿quién lo tenía? El Imperio Británico. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, este rey Carlos V recomienda, ya cuando termina la Segunda Guerra Mundial, recomienda a la ONU que se le debe de crear un Estado libre al pueblo sionista. Haciendo caso a eso, la Organización de las Naciones Unidas, la Magna Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, que se reunió un 29 de noviembre del año 1947, aprobó una resolución número 2578. Es increíble, hermano. A veces pienso que soy extraterrestre, ¿verdad? 29 de noviembre del año 1947, la Magna Asamblea de la ONU aprueba la resolución número 2578. ¿Qué dice esa resolución? Se aprueba la creación de un Estado judío Israel y de un Estado árabe palestino en la franja de Palestina. 1947. El protectorado que tenía Gran Bretaña de la franja de Palestina terminaba a las 12 de la noche del 14 de mayo de 1948. ¿Y cuándo se crea el Estado de Israel? El 14 de mayo de 1948 a las 12 del día. ¿Quién lo crea? ¿Quién es el creador del Estado moderno de Israel? Pago 20 soles. ¿Cómo? David Ben Gurión. David Ben Gurión. ¿Está claro? Él crea el Estado de Israel unilateralmente el 14 de mayo de 1948
y es reconocido inmediatamente por Estados Unidos e Inglaterra. ¿Y a quién nombran primer presidente de Israel? A Chaim Weizmann. Aquí voy a tener. Por eso, hermano, esto lo que yo hablo acá no es de un solo libro. Chaim Weizmann era un químico que inventó la acetona, y de la acetona salió la corodita que produjo pólvora que no produce humo. Muy bien. Este Chaim Weizmann, primer presidente de Estado de Israel, muere en el año de 1952 súbitamente, y como en Israel no había quien quería hacerse cargo del Estado de Israel, ¿sabes a quién le invitaron para ser presidente de Israel? ¿A quién? A Albert Einstein, judío. Albert Einstein, en que en noviembre del año 1939 le escribió una carta al presidente norteamericano llamado Franklin Delano Roosevelt. ¿Qué decía esa carta que le escribe Einstein a Roosevelt? Le dice: señor presidente, le dice, la explosión en cadena de los átomos puede producir una poderosa y devastadora bomba atómica. Albert Einstein le dice: señor presidente, la explosión en cadena de los átomos puede producir una devastadora bomba atómica. David Ben Gurión crea el Estado de Israel. El primer presidente, ¿quién fue? Chaim Weizmann. Este muere en 1952. Y cuando Albert Einstein recibe la invitación de Israel para ocupar la presidencia de Israel, él dice: yo no soy político, yo soy científico y no sabría qué hacer. Además tengo 74 años como Augusto de Congas. Y rechazó la presidencia de Israel Albert Einstein. ¿Recuerdan esto, hermanos? Ustedes algo. Hermanos, ha habido grandes judíos. Albert Einstein, Henry Kissinger, estos dos señores se escaparon de la Alemania nazi, especialmente de la famosa noche de los cristales rotos. ¿Cuándo fue la noche de los cristales rotos? Pago 50 soles. ¿Que no tengo plata? Plata es lo que tengo. ¿Cuándo fue la noche de los cristales rotos? 50 soles. No le voy a decir todo, pues, hijo. ¿Qué cosa fue la noche de los cristales? No confundan con la no perseguir e encarcelar comunistas y llevarlos a los campos de concentración de Polonia, a Sobibor, Treblinka y Auschwitz. La noche de los cristales rotos fue para perseguir a los judíos. ¿Quién se escapó de ahí? Albert Einstein, Henry Kissinger. Ese poderoso judío que estuvo 7 años en el poder norteamericano, fue asesor de Seguridad Nacional de Richard Nixon por 4 años, fue secretario de Estado norteamericano por 3 años, en el que... ¿Quién le sucedió a Richard Nixon? ¿Quién sucede en la presencia en Estados Unidos a Richard Nixon? Gerald Ford. Richard Nixon fue encarcelado por los famosos Watergate, ¿recuerdan? Cuando espiaba a los congresistas, lo condenaron a prisión, pero su sucesor, Henry, ¿cómo se llama este señor? Henry Ford. Ya, el sucesor lo indulta. ¿Y quién trabajó ahí? Henry Kissinger. ¿Qué ves? Este señor escribe 2 libros, le digo yo, La China, y escribe 3 libros, La China, Nueva Orden Mundial y Diplomacia. Gracias, compatriota, por regalarme ese libro. Tengo los 3 libros, hermano. Cada libro está más de 800 soles. ¿Qué voy a comprar un libro, pues, hermano? Pero me lo han donado. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque ellos donan al que lo va a leer, no al que lo va a guardar. Gracias. ¿Sabe de dónde vino? De Inglaterra, de Estambul y de la China. Un aplauso, hermano. ¿Dónde queda Estambul? Turquía. Estambul es un país euroasiático. La mitad de Estambul está en Europa, la mitad está en Asia. ¿Qué lo separa? Ese río llamado el río Bósforo. A veces quisiera ser profesor en los colegios, hermano, pero yo creo que el alumno peruano no está capacitado para escuchar este tipo de disertación, porque no lo han preparado desde pequeño. ¿Sabes qué pienso de los colegios? Para mí los colegios son cárceles. Para mí los colegios son fábricas. ¿Fábricas de qué? De mano de obra barata para el futuro. Te juro por mi madre, esto tiene que cambiar. ¿Dónde radica la verdadera libertad, compatriota? La verdadera libertad radica en educar a su pueblo. Un pueblo educado jamás se deja someter. Un pueblo educado jamás se humilla. Un pueblo educado protesta. Y cuando los gobernantes de turno saben que es un pueblo oculto, nunca se atreven a contradecirlo. ¡Viva Perú! Por eso estamos luchando, hermano. Por eso. ¡Viva Perú! Ahora, Israel